Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 2 de marzo y vamos a ver la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 18, versículos 10 al 16, con el título La diferencia entre aquel que tiene el Espíritu y el que no. En el pasaje de hoy veremos un contraste bien claro entre David, que es ungido para ser el próximo rey de Israel, lleno del Espíritu de Dios, y Saúl, que será destronado. Este rey Saúl, que desobediente a Dios, idólatra y egocéntrico, ha sido abandonado por Dios y veremos en el pasaje de hoy que viene un espíritu maligno sobre él. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 10. Dice la palabra de Dios así. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. El que no tiene el Espíritu de Dios no tiene paz. Saúl está muy inquieto y andando en su casa. Y dice aquí, David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. David, lleno del Espíritu de Dios, tenía un instrumento de bendición en sus manos, el arpa que tocaba para calmar a Saúl, mientras que Saúl tiene una lanza en su mano, un instrumento de destrucción. Aquellos que son llenos del Espíritu Santo muestran los frutos del Espíritu y vivifican, bendicen, edifican, mientras que aquellos que no tienen el Espíritu de Dios destruyen. Dice Jesús que Satanás viene a hurtar, a matar y a destruir. Si conoces a alguien que destruye, que causa división, que mata con sus palabras, una persona negativa que solamente critica y destruye, sabemos que esa persona no tiene el Espíritu de Dios. Pero aquel que edifica, que trae armonía, paz, unión y amor, ese sí es lleno del Espíritu de Dios. Dice en el versículo 11, y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Vemos en el pasaje de ayer, hermanos, el corazón de Saúl, tan voluble, tan egocéntrico y tan envidioso. Y vemos cuán voluble e inconstante es Saúl, porque para empezar el capítulo 18, pues se llevaba bien con David. Pero ahora lo quiere matar. Le ha tirado una lanza para matarlo, para clavarlo a la pared. Pero luego dice aquí en el versículo 12, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Vemos aquí que aquellos que no tienen el Espíritu de Dios temen a aquellos que son llenos del Espíritu Santo. Quizá no lo vayan a decir, pero saben que Dios es más fuerte, que el Espíritu de Dios que está en esa persona es más fuerte. Saúl estaba temeroso de David. Y dice aquí, es una frase que se repite varias veces en el pasaje de hoy, por cuanto Jehová estaba con él. Dios estaba con David. David tenía el favor de Dios. Y Saúl lo odiaba, lo quería matar, pero lo temía. Y este mismo espíritu de Jehová se había apartado de Saúl. Entonces vemos aquí una vez más esa envidia. Y dice en el versículo 13, por lo cual Saúl lo alejó de sí. Saúl mandó a David lejos de él y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Aquí lo más probable es que Saúl hizo esto para tratar de matar a David. Lo puso como jefe de 1000 que saliera a luchar en las guerras con la intención de matarlo. Pero dice en el versículo 14, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. A pesar de los ataques de Saúl sobre David, David se mantenía tranquilo. Mostraba esa calma, esa paz que solamente Dios le podía dar
y se conducía prudentemente. La persona que tiene el Espíritu Santo confía en Dios. No se altera fácilmente. Es una persona tranquila, anclada en las promesas de Dios. Y Jehová estaba con él. La persona que tiene el Espíritu Santo está consciente de que pase lo que pase, Dios está conmigo. Aunque me maten, Dios está conmigo. Iré con Dios. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Y otra vez se habla de la prudencia de David. Se habla de que Dios estaba con él y se dice que Saúl tenía temor de él. La persona llena del Espíritu Santo no tiene que temer a nada ni a nadie. Más bien, el espíritu maligno teme a aquel que es lleno del Espíritu de Dios. Y aunque Saúl el rey se oponía a David y buscaba la manera de destruirlo, de matarlo, porque Dios estaba con él, dice en el versículo 16, mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Este pasaje, hermanos, primeramente me hace pensar de esta manera. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo, quiero que tú me guíes. Quiero que me des la mente de Cristo, el corazón de Cristo. Y el segundo punto que vemos en el pasaje de hoy es que David es una sombra, un tipo de Jesús. Y Jesús fue aquel hombre lleno del Espíritu. Más bien, Jesús fue Dios encarnado, Dios en carne humana. Y salía, entraba delante de la gente. Estaba siempre cerca del pueblo de Dios y lo amaban. Las personas sentían una atracción hacia Jesús porque reconocían que Dios estaba con él. Él hablaba con la autoridad de Dios. Había un amor divino, sobrenatural en Cristo Jesús. Hermano, ¿se puede decir lo mismo de nosotros que somos cristianos y somos sellados por el Espíritu y esperamos que seamos también llenos del Espíritu de Dios? Las personas dicen que notan algo diferente en nosotros o dice que somos peores que el diablo. ¿Qué tipo de frutos estamos dando, hermanos? Los frutos que damos dependen de lo que tenemos por dentro. ¿Somos llenos del Espíritu Santo? ¿Somos llenos de la palabra de Dios? ¿Tenemos el corazón de Cristo Jesús? Vamos a orar para empezar el día de hoy. Oh Dios, veo la gran diferencia entre aquel que tiene el Espíritu Santo y aquel que no. Quiero ser lleno de tu Santo Espíritu, oh Dios. Quiero ser un reflejo de Cristo Jesús. Quiero ser bendición, quiero edificar, quiero servir, no destruir, matar, tener envidia. Ayúdame, oh Señor, a ser lleno de tu Espíritu Santo y a glorificarte siendo un reflejo de Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador. Oramos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.